En Noticias Colombia conversamos con el periodista costarricense José Rodolfo Ibarra Bogarín, sobreviviente del atentado de La Penca, que hoy, 30 de mayo de 2024, se conmemoran 40 años de esa explosión en esa zona limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua, cuando Edén Pastora daba una improvisada conferencia de prensa. Don José Rodolfo, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Colombia en esta fecha, y quiero empezar con eso, preguntarle cómo fue ese despertar hoy, tomando en cuenta lo que se recuerda. Mire, 40 años de impunidad, esa es la sensación que me deja, 40 años de injusticia, 40 años de que no se ha hecho nada, de que no se ha avanzado nada en búsqueda de la verdad y la justicia. Pero bueno, aquí estamos, somos varios sobrevivientes, lamentablemente algunos no lograron superar ese momento, pero lo importante es que nos recordamos con mucho cariño y que el periodismo costarricense sigue de luto, no se olvida a las víctimas. Y creo que lo importante aquí es continuar en la lucha para buscar algún día esa reivindicación de la justicia. ¿A qué atribuyen ustedes el hecho de que haya una condena moral tan fuerte, de que esto se recuerde año con año, de que se mantenga viva la situación, pero que en estrados judiciales, digamos, no se haya logrado hacer justicia, como usted lo dice? Desde un principio hubo mucha nebulosa alrededor de la investigación, líneas que se tiraban por diferentes vías, producto de la Guerra Fría. Las grandes potencias mundiales estaban en la lucha en ese momento de una manera muy solapada, y eso vino a afectar también la investigación. Posteriormente, con el paso de los años, fue quedando un poquito en el olvido, y esto motivó que muchas de esas líneas no se siguieran. Hubo una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa hace muchos años que arrojó una luz que posteriormente, ya con el paso del tiempo, la Fiscalía logró unir algunos cabos que aparentemente indican que por ahí iba el motivo. Pero bueno, ya demasiado tarde, ya el autor intelectual fallecido y el autor de facto también fallecido, al parecer. Entonces no vemos esa luz al final del túnel. Creo que hoy el Colegio de Periodistas de Costa Rica está emitiendo un comunicado señalando precisamente algunas vías para lograr algo ante la Organización de Estados Americanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que por lo menos las víctimas y los familiares de las víctimas fallecidas pues obtengan algún recurso como reparación de estos daños. ¿Recuerda alguna interacción particular que usted tuviera con el que se dijo llamar Per Anker Hansen, el autor material de esta situación? Sí, cómo no, parece que el destino nos jugara, como dice la canción, una ruta macabra. Inmediatamente después del atentado, él viaja conmigo en la panga que nos saca desde el río San Carlos desde el río San Juan hasta el río San Carlos. Posteriormente, en el primer convoy, viaja en el mismo camión ganadero conmigo, y cuando nos pasan a la ambulancia, porque se había caído un puente, él viaja junto a mí en la parte trasera de la ambulancia. Finalmente, en el hospital de San Carlos, yo estoy en un salón, en una camilla, y él está junto a mí en una silla de ruedas. Ahí parece que me duermo, y cuando me despierto ya no está y ya nadie lo volvió a ver. ¿El recuerdo de la explosión es aún vívido, don José? Es un recuerdo como de un sueño, más bien diríamos como de una pesadilla. En los primeros años tal vez sí era más vívido, pero ya 40 años después uno lo ve como algo que vivió en algún momento, como que de un momento a otro podrías despertarte de esa pesadilla y decir, ¿esto me pasó a mí o fue un sueño, verdad? Creo que la misma mente va haciendo que uno como que borre algunos episodios, tal vez los más dramáticos, traumatizadores, pero sí, por lo menos uno aprende de esos hechos también en alguna manera. Sin ningún ánimo de revictimizar ni mucho menos, pero es una historia que usted ha contado decenas de veces a lo largo de estos años. Sí creo que es importante para las nuevas generaciones repasar las lesiones que le ocasionó a usted este atentado. Sí, yo creo que esta historia se cuenta cada año unas 10 veces por lo menos, cada 30 de mayo, si multiplicamos por 40 tenemos un número importante, pero es
pero es poquito en comparación con dejarlo en la memoria histórica del país y en la memoria histórica de los nuevos periodistas también, para que esto no se repita. Las lesiones en aquel momento, las principales fueron la sordera, perforación de tímpanos, esa sordera se mantiene aún hoy en algún porcentaje, la perforación producto de las esquirlas, 52 esquirlas en las piernas de lo que se pudo contar, el resto en axilas, pecho y abdomen. Las quemaduras, algunas más importantes que otras, y la infección que nos dio creo que casi a todos, producto posiblemente o del contenido del artefacto explosivo o bien del traslado pues un poco insalubre que se hizo en ese momento desde esa choza por los ríos hasta llegar a un hospital. ¿Qué pudo ser la diferencia que permitió que usted sobreviviera y no falleciera como las otras 3 personas que lamentablemente murieron? A veces uno dice, ¿por qué pasan las cosas? Y uno se pregunta, ¿para qué? En el transcurso que vamos en el río hacia la penca, sobre el río San Juan, las 2 pangas que llevaban los periodistas colisionan entre sí y eso hace que se meta el agua en la panga en que viajaba mi compañero camarógrafo ya fallecido Arturo Macís. Esa agua del río San Juan moja la grabadora, que en aquel entonces eran aparatos grandísimos y pesados, donde le entra el agua pues obviamente se daña. Cuando llegamos a la choza en la penca, mi camarógrafo me dice, voy a tratar de secar la grabadora para ver si puedo grabar al día siguiente con las luces, que en ese entonces no eran luces frías sino luces calientes de 1000 watts. Y esto hace que él se vaya a un cuarto adyacente y yo me quede en la conferencia de prensa improvisada tomando nota para otro día montar la entrevista. Cuando estoy a un lado de Pastora, yo veo al camarógrafo de Canal 6 que falleció en ese momento, donde está haciendo la toma casi de frente hacia mí porque yo estoy detrás de Pastora y para no echarle a perder la toma, yo me cubro de la cámara justo detrás de Edén Pastora y en ese instante se produce la explosión y yo creo que eso es lo que me salva la vida, el estar cubriéndome en ese instante y que Pastora era bien fornido, yo era todo lo contrario y eso me cubre bastante de no estar en la primera línea, de no estar en la primera fila de la onda expansiva. ¿Usted trabajaba para Canal 7 en ese momento? Correcto, era el periodista de sucesos de Telenoticias de Canal 7. Bueno, pues de verdad muchísimas gracias por estos minutos, don José Rodolfo, por una fecha que sin duda alguna es muy significativa para el gremio de los periodistas, de los comunicadores en Costa Rica, pero de especial relevancia por cumplirse 40 años de ese atentado que le arrebató tantas cosas y al mismo tiempo le dejó tantas cosas. Así es, ¿no? El agradecimiento a usted, don Arley, y a Radio Colombia por no dejar morir la historia del periodismo costarricense y la historia del país. Aprovecho para saludar a los colegas en este Día Nacional del Periodista y a ustedes también allá en la sala de redacción. Felicitarlos por el trabajo que hacen cada día en las calles y cubriendo las diferentes vicisitudes de este país y de fuera, porque ese trabajo es sin duda alguna el bastión de la democracia costarricense. Muchas gracias. Agradecemos a José Rodolfo Ibarra Bogarín, periodista costarricense sobreviviente del atentado de la penca. Continuamos aquí en Noticias Colombia. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a José Rodolfo Ibarra, a quien conocí, claro que sí, en Canal 7 y a quien respeto mucho como periodista. Y de verdad un saludo fraterno a todos los periodistas de este país y a la gente que nos ayuda, camarógrafos, editores, sonidistas, encargados de luces. Es tan importante también contar con un buen equipo. Un abrazo fraterno para todos aquellos que tratamos de hacer prensa y que a pesar de las vicisitudes hoy, de las facilidades inclusive, tratamos de llevar información hasta cada uno de los hogares. Seguimos informándoles, son las 12:21.